Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión quiero hablar de un candidato a posible papa del que no se habla mucho. Un candidato pues que viene sonando en los últimos días. No quiero decir con esto que él vaya a quedar. Ya saben que hay unos posibles candidatos. De eso hemos hablado en videos anteriores en el canal. Pero es posible que ninguno de esos quede. A veces cuando hay algunos que suenan bastante, al final queda uno que nadie se esperaba. Así que esto tómenlo como una información curiosa, como datos interesantes, pero nada concluyente. Ninguna verdad absoluta en todo esto, porque al final eso lo vamos a saber el día que se elija. Esto lo analizo como para ir calentando la previa al cónclave que se va a hacer el 7 de mayo. Pero vamos a ver este posible candidato curioso, porque sí que tiene unos datos que llaman la atención. Él se apellida Pisabella, el patriarca cercano a Israel que podría ser el próximo papa. Y este tiene una característica muy llamativa, y es que es muy cercano a Israel, y ahora vamos a entender por qué. Él se llama Pier Battista Pisabella. Pier Battista Pisabella, y es el patriarca católico de Jerusalén. Otro dato interesante, es un firme defensor del legado de Francisco y uno de los contendientes más fuertes en el cónclave. Bueno, comenzó a tomar fuerza en los últimos días porque al principio no sonaba. De hecho, yo lo escuché hace poco. El cardenal Pier Battista Pisabella, patriarca latino de Jerusalén, que suena como papable tras el fallecimiento de Francisco, lideró los esfuerzos de la Iglesia Católica por acercarse a la sociedad y a las instituciones israelíes tras su nombramiento como custodio de Tierra Santa en 2004. Este señor ha trabajado muy fuerte por Israel, por Jerusalén y por pacificar o mediar, ¿no?, en la pacificación del conflicto de Medio Oriente, sobre todo desde lo que ocurrió el 7 de octubre del año 2023. Pisabella, que habla hebreo con fluidez, o sea que tiene ese plus, ¿no? Es políglota. Promovió el estudio del idioma entre los jóvenes religiosos y la cooperación con las autoridades israelíes en áreas como el turismo y el peregrinaje, además de lograr un acceso a las altas esferas de la política israelí como ningún custodio antes que él había tenido. El cardenal fue nombrado patriarca latino de Jerusalén, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la zona, en 2020, tras ejercer como custodio de Tierra Santa durante 12 años entre 2004 y 2016. Entonces, él ejerció como custodio en Tierra Santa del 2004 al 2016 y por esa labor fue nombrado la máxima autoridad de la Iglesia Católica, o sea, patriarca latino de Jerusalén, en el año 2020. Así fue nombrado. Ha supervisado la traducción del misal romano y varios textos litúrgicos al hebreo. Ha contribuido con las traducciones, pronunciando discursos en la Universidad de Tel Aviv y ha acogido a grupos de estudiantes judíos en el monasterio de San Salvador de Jerusalén. Además de esto, también ha buscado la integración de los trabajadores árabes de la custodia franciscana de Tierra Santa en los programas sociales del Estado israelí, donde la emisión de visados para frailes católicos de países de Oriente Medio continúa siendo un problema para la Iglesia, según el estudio de Cohen. Pier Battista Pisabella nació en Cologno al Serio, en la provincia italiana de Bérgamo. Es italiano, evidentemente, el nombre ya lo indica. El 21 de abril de 1965, detalla la página web de la custodia de Tierra Santa. Estudió secundaria en el seminario menor La Gracie de Rimini y estudios clásicos en el seminario arzobispal de Ferrara, tras lo cual recibió el hábito franciscano, es de la orden franciscana. Pasó su noviciado en el santuario de La Verna y fue ordenado sacerdote en septiembre de 1990 en la Catedral de San Pedro de Bolonia. Apenas un mes después, el joven párroco puso rumbo a Jerusalén, donde en 1999 pasó a formar parte del custodio franciscano de Tierra Santa. Es un sacerdote, bueno, ya cardenal, que ha estado siempre muy cercano a lo que es Jerusalén y a Israel. Y recordemos lo que he venido mencionando en los videos donde he hablado de ese futuro papa y de esa línea que posiblemente deba tener. Una línea mucho más conservadora, una línea más pro-Israel, y este señor llena todos estos requisitos en el sentido de que su apoyo a Israel ha sido evidente. Decíamos en esos videos de que ahora mismo la agenda global, las élites necesitan un papa que facilite el camino de Israel para lograr sus objetivos.
que es terminar de recuperar Jerusalén, la reconstrucción del templo y preparar el camino de su Mesías. Si el Papa que viene de la Iglesia Católica realmente es el último, esa es la labor que debe hacer, porque el mundo se encamina hacia ese orden global gobernado por ese líder y Mesías hebreo que será pasar por el Cristo que llevará las riendas del mundo y establecerá una nueva religión basada en las leyes de la Torá y en la adoración a Yahvé. Entonces la Iglesia Católica debe cesar su poder para entregarlo a esa nueva religión, cuyo centro de adoración será Jerusalén con el tercer templo reconstruido. Pasará del Vaticano a Jerusalén, la ciudad de las 7 colinas que es Roma, pero que también es Jerusalén. O sea que ahí se trasladará el culto y la fe mundial hacia el falso Dios. Entonces la Iglesia Católica, con más de 1.200 millones de fieles, más las protestantes, conducirán su fe a ese centro de adoración, porque al final cristianos y hebreos adoran al mismo Dios. Y ese ha sido el plan de la Iglesia o la religión judeo-cristiana desde que Constantino la creó en el 325, después del Concilio de Nicea. Se mezcló el mensaje de Jesús con la tradición hebrea y se crea esa religión, la judeocristiana, adorando a un único Dios, pero mezclando un mensaje de verdad, que es el mensaje de Jesús, con el legado y la ley del falso Dios. Así se creó esta religión que se expandió por el mundo y fue un plan para preparar el camino para el establecimiento hacia futuro de la nueva religión basada solamente en la adoración a Yahvé. Porque claro, si el Mesías que va a venir, los cristianos van a pensar que es Jesús, pues evidentemente van a estar conectados también con esa nueva religión. Y el último papa, el que va a hacer ese proceso de transición, de preparación o culminación de ese plan, debería ser un personaje que permita, que facilite, que gestione de una manera ágil y contundente todo lo que necesita Israel para lograr eso. Así que por lo menos en ese perfil parecería encajar bastante. Luego de los años que estuvo como patriarca principal allí de Jerusalén, él ocuparía al final el cargo que ejerce actualmente, que es el de patriarca latino, máxima autoridad de la Iglesia Católica allí en ese lugar, y fue nombrado cardenal por el propio Papa Francisco en 2023. O sea, hace 2 años que él es cardenal y eso le permite en la actualidad pues estar en el cónclave, poder votar y poder ser elegido. Poco antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre que dieron pie al conflicto en Gaza y han sacudido a la región. Un tiempo antes de que comenzara esto, el Papa Francisco lo elige como cardenal y él siguió obviamente con sus funciones allí en Tierra Santa. A pesar de su cercanía a las autoridades israelíes, él siempre pidió porque, bueno, el conflicto cesara, es lo que tiene que hacerse, ¿no? Es el discurso que tiene que dar, más representando a una organización supuestamente espiritual, pero lo que llama la atención es que él se ofreció como rehén a cambio de los niños israelíes que fueron capturados desde el 7 de octubre. O sea, él puso su vida para que niños israelíes fueran liberados. Miren hasta dónde llega el compromiso de este señor con esa nación. La pregunta es, ¿por qué no se ofreció también por los niños palestinos? Evidentemente, cualquier niño que cayó en ese conflicto hay que lamentar, hay que repudiar y rechazar todo esto. Pero ¿por qué solo se ofreció de un bando y no del otro? Cuando del otro bando, del lado palestino, cayeron decenas de miles de infantes. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, ya sabemos por qué. Porque su postura principalmente es a favor de Israel. Eso ya quedó más que claro y hoy en día se convirtió en uno de los principales candidatos. Pierbattista Pizzaballa, el patriarca católico de Jerusalén, que tendió la mano a Israel. Una de las cosas en las que él tendió la mano fue en lo que acabo de mencionar, ¿no? Se ofreció a cambio de los rehenes. De hecho, esa noticia en ese momento sí que recuerdo que sonó por varios medios de comunicación de que un sacerdote se había ofrecido como rehén. Él siempre ha estado comprometido por la paz en Medio Oriente, pero una paz que favorezca a Israel. Eso es importante recalcarlo. Este señor, su discurso, sus acciones van a favor del pueblo hebreo, no de ningún otro. De hecho, cuando él se ofreció como rehén, dijo cualquier cosa, si esto puede conducir a la libertad, dijo sin titubeos. Este acto lo convirtió en símbolo de entrega y esperanza, reforzando su reputación como líder humanitario. Entonces, ese fue uno de los actos, ¿no?, que más sonaron en esa región que él hizo, y también estuvo comprometido con la paz y el diálogo interreligioso en medio, pues, de un Medio Oriente caótico. Este es un señor de 60 años,
Tiene una edad bastante joven para ser papa en comparación con otros candidatos. Y eso de que sea joven llama la atención por alguno de esos mensajes proféticos que hemos analizado en los videos anteriores, que también parecería encajar con esto, ¿no? Con el tema de la edad. Pero ahorita vamos a analizar cómo podría encajar el señor Pierre Batista con todo esto. Recuerden, no estoy haciendo este video para decir que él es el que va a quedar, que él es el candidato número uno. Simplemente estoy haciendo un análisis de uno de los candidatos, porque capaz y no queda ninguno de los que están sonando en los últimos días. A veces en el cónclave pasa esto. Yo recuerdo que cuando queda Francisco no era ni siquiera tan sonado. Había unos que sonaban muchísimo más y la sorpresa fue que quedó Francisco. Y ha pasado en varias ocasiones que los que más suenan no salen por ningún lado, no quedan como papa y termina quedando uno casi que desconocido. Entonces eso también es probable que ocurra. Sin embargo, esto, bueno, le coloca un poco de picante al tema del cónclave. Él es uno de los candidatos italianos. Hay tres que han tomado fuerza para suceder al Papa Francisco. El que más suena es Pietro Parolin. Bueno, por el tema de Pietro, de Petrus, de la profecía de Malaquías, de que es italiano, Petrus Romanus, es un señor conservador. Bueno, y es el secretario de Estado del Vaticano, es decir, tiene un estatus importante y por eso se coloca como uno de los grandes candidatos a quedar. Pero no quiere decir que ya con eso pues ya vaya a ser el Papa. El otro es Matteo Zuppi, que pues tiene menos fuerza porque además Matteo Zuppi es más de la línea progresista, una línea más cercana a lo que era Francisco. Y la Iglesia Católica seguramente no vaya a tirar por una línea progresista, sino por una línea conservadora, por lo que les comentaba al principio, ¿no? Se necesita un papa conservador para que facilite las cosas dentro de lo que son los planes de Israel. Se necesita una iglesia más cerrada, más estricta en lo que son las cosas eclesiásticas, en lo que es la doctrina, como por ejemplo la doctrina de que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, de que Jerusalén es tierra santa, del tercer templo. Bueno, todo eso se necesita cristalizar. Entonces, si eso es así, lo más seguro es que tiendan a buscar un papa conservador. Eso de que el Espíritu Santo es el que elige, eso es puro cuento. Ellos eligen de acuerdo a la necesidad que tenga la iglesia y que tenga la agenda global. Ese es el perfil que deberían buscar. Ahora, si en lugar de eso queda un papa progresista, que también puede suceder, pues habría que ver cuáles son las acciones que tiene, porque no quiere decir de que si elige un papa progresista, entonces Israel no va a lograr sus planes. Evidentemente los va a lograr. El punto es que con uno conservador podría ser un poco más rápido, así que es probable que busquen eso. Por lo tanto, Matteo Zuppi en ese sentido perdería fuerza. Pero ¿qué pasa con Pierbattista Pisabella? Pues él es conservador también. O sea, es más o menos de la línea de Pietro Parolin. Y alguno dirá, bueno, pero encaja con lo de Romano, porque también es italiano. Pero y lo de Petrus, el nombre Pedro que dice la profecía, hay que aclarar que el tema de Petrus Romanus podría ser un símbolo. No necesariamente se tiene que ver literal, que el tipo se tenga que llamar Pedro, porque se puede llamar Alfonso, pero luego de que es elegido, se coloca el nombre Pedro. Así como, por ejemplo, Mario Bergoglio se colocó el nombre Francisco, un nombre que ningún papa anterior había utilizado, por eso es Francisco I. Entonces es probable que lo del tema del nombre no tenga que ver con lo que dice la profecía. Lo de Romano, bueno, podría ser la nacionalidad. En ese caso, pues sí encajaría. Pero igual ahorita vamos a analizar un poco más el tema del nombre, porque Pierbattista también tendría que ver con Petrus, al igual que Pietro Parolin. Pero vamos a ver qué significa el Patriarcado Latino de Jerusalén, que es el cargo que este señor ostenta en este momento. Es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia Católica en Tierra Santa y la isla de Chipre. Se trata de un patriarcado latino inmediatamente sujeto a la Santa Sede. Desde el 24 de octubre de 2020, su patriarca es Pierbattista Pisabella, de la Orden de los Frailes Menores, que esta es la orden franciscana. El patriarcado tiene 125.371 kilómetros cuadrados y se extiende su jurisdicción sobre los fieles católicos de rito latino residentes en Israel, los territorios palestinos, Jordania y toda la isla de Chipre. No tiene jurisdicción sobre los fieles de las iglesias católicas orientales, ni tampoco se trata de una iglesia particular. O sea, es una orden, o como dice acá, una circunscripción totalmente sujeta a la Iglesia Católica. No es algo aparte. Es básicamente la que administra el rito latino de los católicos en la zona de Israel, Jordania, Palestina
y también Chipre. El arzobispo diocesano tiene el privilegio permanente de ostentar el título honorífico de patriarca, similar a los de Venecia y de Lisboa y de las Indias Orientales. A diferencia de ellos, sin embargo, el patriarca latino de Jerusalén no es un metropolitano, aunque recibe el palio. Es el único obispo de rito latino que recibe el tratamiento de su beatitud, reservado a los patriarcas de las iglesias orientales católicas. El patriarca es de derecho miembro del Consejo de Patriarcas Católicos Orientales, presidente de la Conferencia de Obispos Latinos de las regiones árabes, presidente de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa y gran prior de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Entonces, este es el territorio que de alguna forma administra el señor Pierre Batista, lo que está obviamente pintado en rojo. Ahí vemos Israel, Jordania, Palestina, Chipre. Por eso ha sido una persona, bueno, que ha estado inmiscuida en todos los procesos que han sucedido ahí en Oriente Medio. Eso es el Patriarcado Latino de Jerusalén. Una figura muy importante para la Iglesia Católica y para el mundo. Entonces, es bastante significativo que el patriarca de Jerusalén, representando a la Iglesia Católica, pudiera ser elegido el nuevo Papa. Un señor totalmente comprometido con Jerusalén, con los propósitos hebreos y con todo lo que esté relacionado al pueblo elegido del falso Dios. Es un candidato que tiene este componente que es muy interesante que ningún otro candidato tiene. Y vuelvo y repito, si las intenciones de la élite es precisamente impulsar la parte final del plan del pueblo de Israel para reconstruir el tercer templo y traer a su Mesías, dentro de lo que uno puede observar, este sería un candidato pues bastante interesante porque cumpliría con esos parámetros. Es conservador, tiene una buena edad, tiene experiencia en Medio Oriente, apoyando a Jerusalén, a Israel, bueno, a todo lo que esté relacionado con esos territorios y esa cultura. Habla hebreo, además, bueno, habla otros idiomas. Ha estado metido en lo que es la política internacional, en temas relacionados a Medio Oriente. Bueno, ha sido intermediario por la paz en Medio Oriente. Es decir, tiene cosas bastante interesantes que lo ponen precisamente como uno de los candidatos más fuertes. Ahora, eso no significa que vaya a quedar, porque capaz y no queda por ningún lado. Si lo comparamos con la profecía de Malaquías, vamos a recordar el párrafo de Pedro el Romano, o en latín Petrus Romanus. Dice, quien apacentará las ovejas entre muchas tribulaciones. Conocidas estas cosas, la ciudad de las 7 colinas será abatida, y el juez terrible juzgará a su pueblo fin. Entonces, es un personaje que tendrá el símbolo de Pedro el Romano y su reinado estará en medio de grandes convulsiones para lo que es el Vaticano y la Iglesia. Es probable que ese último papa, si es Pedro el Romano, como lo indica esta profecía, sea el encargado de disminuir el poder, la influencia que tiene la Iglesia Católica para cedérsela a Jerusalén y la nueva religión del orden global. Es probable que esa sea su función. Terminar acabando la estructura católica de la ciudad de las 7 colinas de Roma para construir y erigir la nueva religión global. Esa podría ser su función, que es la función que también en Apocalipsis se le coloca al falso profeta. El falso profeta es el que prepara el camino para la llegada de la bestia. Entonces podría ser ese mismo personaje. Pero ahora analicemos los aspectos que harían encajar a Pier Battista Pasabella con estas profecías. Entonces vamos a asumir un poco dentro de la literalidad de que el personaje, su nombre, tenga que ver con Pedro. Bueno, si nosotros analizamos los candidatos, Pietro Parolin encajaría, Pedro, es italiano, Pedro el Romano. Hay alguno de origen africano, que es el señor Peter Turkson, Peter, que también es Pedro, pero bueno, lo de romano no encajaría tanto. Sí es verdad que tiene el tema de la piel negra, y eso sería bastante llamativo si llegara a quedar. Yo no creo que vaya a quedar un papa de origen africano, pero a mí me encantaría que quedara. Porque ustedes se imaginan el papa negro apareciendo ahí, eso sería tremendo. La reacción a nivel mundial sería caótica. Me gustaría que eso pasara, pero no sé, no lo veo con tantas posibilidades, pero ahí está la probabilidad, podría ser que sí. Entonces Pietro Parolin encajaría, Matteo Zuppi es italiano, pero no encajaría con el nombre, pero Pier Battista Pasabella sí que encajaría. ¿Y por qué? Vamos a hablar del nombre. El nombre Pier, porque su nombre se compone de dos cosas, Pier Battista. El término Piero, el nombre Pier, es una variante de Pedro, que significa piedra o roca en griego. Entonces ya tiene el Pedro, ya lo tiene en el nombre, que es Pierre.
En la Biblia se usa para describir a uno de los discípulos de Jesús y a Pedro, una figura principal en la obra de Jesús. En la cultura italiana, Pier puede ser un diminutivo cariñoso de Pietro, la forma italiana de Pedro. El nombre Piers deriva del antiguo nombre francés Pierre, que significa piedra o roca, simbolizando fuerza y estabilidad. Entonces ya aquí entendemos que sí que tiene el código Petrus o Pedro en la parte inicial de su nombre, que es Pierre. Pero además de esto, tiene el tema de Batista. El nombre Pier Batista combina Piero o Pierre, que significa piedra, con Batista, que significa bautizador. A menudo se refiere a San Juan Bautista, pues obviamente es el que bautizaba en el Jordán. El nombre Pier Batista es y significa piedra bautizador. Miren ese código tan interesante, piedra bautizador. Se usa a menudo como un nombre masculino y se usa principalmente como apellido. También se utiliza como apellido, Pier Batista. Y se utiliza principalmente en países como Italia y Suiza. O sea que el señor Pier Batista tiene el código de Petrus en su nombre, piedra bautizadora, y es italiano. O sea que encajaría con el tema de Petrus Romanos. Si es por el nombre, encajaría de la misma forma como lo hace Pietro Parolin. Entonces tenemos un punto, el nombre, eso encajaría. Si lo analizamos literal, por supuesto sabemos que no se puede analizar siempre literal. Al final, el que quede, si realmente es el último papa, lo sabremos si cumple con lo que la profecía dice que ese personaje debe cumplir. Literalmente el personaje que llegue se puede llamar Pedro el Romano, pero si no cumple lo que dice la profecía, no es el candidato, porque debe tener cumplimiento los demás símbolos que están descritos ahí. Pero si analizamos solo el nombre, por ahí encajaría. Ahora, hay otro punto interesante y es la edad, pero en este caso habría que ir a Nostradamus, una de las cuartetas que sí que están comprobadas que existe. De hecho, la voy a mostrar en las mismas centurias. Aquí lo vemos, es una profecía que ha circulado en noticias y esta dice lo siguiente: por el óbito, que es muerte, o sea, por la muerte del muy anciano pontífice, que algunos interpretan que podría ser Francisco y podría encajar. Luego de la muerte del anciano pontífice, será elegido romano de buena edad. Romano, o sea, italiano, probablemente la nacionalidad, y de buena edad. ¿Cuántos años tiene Pier Batista? Tiene 60 años. Yo diría que está entre los más jóvenes de los elegibles papables. Ahorita los vamos a repasar y vamos a comparar las edades. O sea que tiene una muy buena edad para llegar al papado. Que será dicho que su sede desmerece y mucho vivirá y de picante obra. Aquí es parecido a lo que dice la profecía de Malaquías, de que en ese momento pues la Santa Sede o la iglesia sufrirá grandes persecuciones o grandes dificultades. Cuando dice su sede desmerece, va en esa línea, ¿no? Un romano, también Petrus Romanos. Parecería que las dos profecías encajaran en esos códigos. Entonces, en el tema del nombre y de la edad que menciona la profecía de Nostradamus, también vemos que encajaría, ¿no? Podría encajar. Ahora, hablemos también de la línea conservadora, que es lo que a priori la iglesia necesitaría para, bueno, ajustar todas las problemáticas que tiene e ir enfocando y preparando el camino hacia el reinado en Jerusalén, con el tercer templo y todo esto que hemos hablado. Se necesitaría una línea conservadora como la que tiene Netanyahu, como la que tiene Donald Trump, pues ellos necesitarían una línea parecida en el Vaticano. Entonces vamos a ver los candidatos. Dentro de los candidatos progresistas está el señor Tagle, que también ha sonado mucho, de Filipinas, tiene 67 años, también tiene una buena edad, pero es progresista. Está Matteo Zuppi, el italiano, 69 años, también de la línea progresista. Jean-Claude Hollerich, 65, 66 años, tiene Jean-Marc Avalin. Mario Grace tiene 68 y Friodolin Ambongo, que es uno de los de origen africano, tiene 64 años, también es bastante joven, pero todos estos son progresistas. Ahora veamos los conservadores, que son los que a priori se ajustarían a la línea, ¿no?, que necesitaría Israel como apoyo desde el Vaticano. Bueno, entre los conservadores está Pietro Parolin, que también es un buen candidato en todo esto que estamos analizando, y tiene 70 años, o sea que es 10 años mayor. Peter Hebdo, que también ha sonado y tiene el nombre Pietro, solo que no es italiano, tiene 72 años. Tommy T. Dolan, este es de Estados Unidos, tiene 75 años. Malcolm Ranjit tiene 77 años. Y por último está Pier Battista Pisabella. Bueno, que aquí le colocan 59 años, pero ya cumplió los 60 años. Como vemos, es el más joven de todos. Un romano de buena edad es elegido. El tema de la buena edad podría ser eso, que es el más joven, porque bueno, también uno de 65 o 66 años
incluso hasta de 70 podría ser de buena edad. Recordemos que Francisco fue elegido a los 76. Entonces encajaría también con eso de buena edad. Lo que sí es cierto, queridos amigos, más allá de todo este análisis, ¿no? Con especulaciones y bueno, y algo de interpretación, que vuelvo y repito, lo hago como un ejercicio informativo, no como una verdad absoluta de que este es el candidato, este es Petrus Romanos, este es el que va a ser, lo veremos. Recuerden que el cónclave comienza el 7 de mayo y el que quede, evidentemente lo vamos a analizar. Pero vuelvo y repito, si el que quede representa el símbolo del último papa, tendrá que ejecutar las acciones que la profecía dice que debe hacer. Y dentro de las acciones principales es disminuir el poder de la iglesia, comenzar a tumbar ese imperio religioso para construir y darle fuerza al que iniciará en Jerusalén con el tercer templo. Y por supuesto preparar el camino del anticristo, si es que al final también representará el símbolo del falso profeta. Dentro de todos los candidatos, quien podría ajustarse más a toda esta línea y a todo lo que hemos hablado, pues evidentemente podría ser el señor Pierre Batista. Es el que más elementos tiene que parecerían cuadrar, pero eso no significa que vaya a quedar. Capaz si queda uno que ni siquiera esté en los listados, porque también suele pasar eso. Lo que sí es cierto es que el último papa será Pedro, lo dice Malaquías, lo dice aquí Benjamín Solari Parravicini y algunas otras profecías que están por ahí. Pesi papa en el jugar del final del siglo XX, sobre tu piedra edificaré mi iglesia. Dijo Jesús a Pedro, el último papa será Pedro y Jesús repetirá y será una nueva iglesia. Eso es lo que dice Benjamín Solari Parravicini en uno de sus escritos, confirmando que el último papa será Pedro. Eso es una realidad a nivel profético, ese es el símbolo que se le coloca a ese último papa de la iglesia. Comenzó con Pedro, bueno, según la versión oficial de la Iglesia Católica, porque eso es una falsedad. Jesús y Pedro no crearon ninguna iglesia católica, pero ellos dicen que sí. Entonces comenzaría con Pedro y terminaría con Pedro. ¿Será Pedro el Romano el próximo papa? Ya lo veremos cuando se terminen las votaciones del cónclave que inician este mismo 7 de mayo. Por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que ocurra, analizando los que vayan sonando con fuerza y bueno, y cuando quede el que finalmente será elegido, por supuesto, estaremos analizándolo aquí con ustedes. Mientras tanto, aquí vamos calentando motores con este personaje que tiene datos bastante interesantes y quería compartirlos y reflexionarlos con ustedes como dato curioso. No vayamos a tomar esto como algo concluyente, simplemente son datos que circulan por allí y que es muy importante seguirles la pista. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.